Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres caminantes en esta vida terrena, amantes de la vida eterna, por tanto, amados por Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, hoy 19 de noviembre del año 2022, en Campus, en la Fundación Amaya, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, reino terrenal en transición a nuestro reino celestial, con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos ustedes, seres amados en el Señor, un bendecido día, un amanecer, en nuestro caso, pleno de alegría en el Señor. Dios mediante, mañana estaremos en sintonía con Señor de señores, Rey de reyes. Bendito el Señor, mi roca, como dice el Salmo 144 el día de hoy, que meditamos la palabra en el Evangelio de San Lucas, hablando sobre la resurrección en nuestro credo, del catecismo que siempre hemos venido profesando en gracia de Dios, la fe, la confianza y la esperanza en la plenitud de la vida. Y en el Apocalipsis del evangelista San Juan, hablando sobre profecías de nuestros hermanos San Pedro y San Pablo, algunos de ellos profetas, según hace interpretación nuestro hermano Pedro Justo Berrío. Vamos entonces la palabra que nos lleva a meditar hoy, la que nos ponga en sintonía en alma, mente y cuerpo, uniendo nuestros corazones en el amor filial a nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces en el Apocalipsis, en el capítulo 11, me dieron una vara de medir parecida a una caña y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio externo del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos, vestidos con ropas ásperas, a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético. Y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad
donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio, gentes de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos 2 profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pasó el segundo desastre, pero pronto viene el tercero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 144 en alabanza: bendito el Señor, mi roca. En gratitud de un rey a Dios de David: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que tanto lo estimes? El hombre es como un suspiro, su vida pasa como una sombra. Bendito el Señor, mi roca. Señor, descorre la cortina de los cielos y baja, toca los montes para que echen humo, lanza sus flechas, los relámpagos, y haz huir en desorden a tus enemigos. Extiende tu mano desde lo alto y líbrame del mar inmenso, líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Bendito el Señor, mi roca. Señor, voy a cantarte una canción nueva, voy a cantarte himnos con el salterio. Tú que das la victoria a los reyes, tú que libraste a tu siervo David, líbrame de la espada mortal, líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Bendito el Señor, mi roca. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín, nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Nuestros graneros están llenos, repletos de toda clase de alimentos, nuestros rebaños aumentan por millares, por miles y miles en nuestros campos, nuestras vacas quedan preñadas y no tienen su cría antes de tiempo. No hay gritos de alarma en nuestras calles. Feliz el pueblo que tiene todo esto, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bendito el Señor, mi roca. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, entre los versículos 27 y 40. Acerca de la pregunta sobre la resurrección. Después, algunos seduceos fueron a ver a Jesús. Los seduceos niegan que los muertos resuciten,
Por eso le preguntaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto debería tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: en la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue, que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dieron entonces: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, y creo que ninguno se atrevería a hacerle más preguntas ni a creer saber más que Dios. El Verbo encarnado, la palabra de Dios, acción creadora, y en esta vida transformada y transformadora por Cristo Jesús. Amén. En relación con la palabra de Dios de hoy, y me acojo lo que hacía Pedro Justo Berrío, empiezo con la meditación allí. Nuestros 2 hermanos, San Pedro y San Pablo, estos 2 candelabros, estos 2 profetas, estos 2 hermanos que dando testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, han sido todavía perseguidos por la iglesia misma, por tanta división que existe al interior y fuera de ella, como se dice. Peor todavía, donde peregrinan allí rezagos de esas civilizaciones antiguas que llegan desde Grecia. Por desgracia, muchos de ellos siguiendo a Aristóteles y a otros filósofos positivistas, materialistas, esnovistas, que lo único que han pensado es en vivir la vida, en la vida mundana, en la vida pagana. Recuerden, nuestro hermano Pablo les hablaba a los gentiles, que no eran tan gentiles, a los paganos, que juraban en vano, y muchos de ellos se hacían creer por creyentes de la sociedad. Los saduceos, que eran de la élite, la clase aristócrata. De pronto de ahí vendrá el asunto de Aristóteles, también pagano, y ese falso buen vivir al estilo del hombre, al estilo mundano. Decimos en paisa chabacano, pasar bacano y vivir la vida tocando todo en vano, material, y no creen sino lo del más acá, lo que está al frente de sus narices, en frente de los ojos, para quienes, entre comillas, pueden ver materialmente. Pero qué decir de los invidentes, creen a ciegas. Hay un dicho popular: en pueblo de ciegos, cualquier tuerto es el rey.
Entonces, clase aristocrática, poder económico, y un supuesto poder político y religioso. Fue una división siglo II antes de Cristo. Por ahí se cuenta que después de Cristo, un siglo después, estuvieron separados de los hermanos fariseos, creyentes en el judaísmo, en Dios, pero que también muy apegados a la Torá, a los libros del Pentateuco, del Levítico. Entonces habían ahí en esa congregación con Jesús los saduceos que niegan la resurrección, la vida eterna, aún la misma resucitación, que es la que Jesús manifestó con Lázaro, con la hija de Jairo, y otra que hubo allí, la mujer de Naamán, que fueron resucitadas en la vida, pero no la resurrección después de la vida, que es la que Jesús vino a manifestar con su propia resurrección. Y habiendo conocido historias, aún en testimonio de Jesús, se atrevían a negar, a dudar y a tratarse de burlar de la misma resurrección. Entonces se confabulan allí creyentes, no creyentes o descreyentes, gente que deja de creer, para entonces poner a prueba al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, a la palabra de Dios misma, hecha por obra en esa acción creadora, liberadora de tantos seres. Y con la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, la maestría de siempre, la cátedra mística, con la misma literatura, la misma escritura, les dice, bueno, es que en lo mismo que ustedes creen, en Abraham, en Isaac y en Jacob, desde la ley mosaica, se le apareció en una manifestación, una revelación, el Padre Dios a Moisés y da testimonio de vida eterna. Y está escrito en la palabra, y está escrito en el corazón de los hombres, y está escrito por tradición oral de familia en familia. Y ya cuando le hacen la pregunta sobre estas mujeres, pues como que si no se hubieran leído a Blancanieves y los 7 enanitos, porque empiezan a especular con la literatura, a hacer las interpretaciones a su amaño, coger texto de las Sagradas Escrituras y hacer construcciones literarias o ideas o ideologías para engañar, para seducir. No permitáis que sean seduceos por los saduceos, vuestros deseos, porque por justificar los placeres, los teneres y los poderes de este mundo, al estilo de este mundo, en lo inmundo, se cae en eso. Justificar, entre comillas, el derecho humano, las leyes humanas, las normas humanas. Pero es que estamos hablando del amor, la verdad y la justicia divina, que es una ley universal para todos seres amados, acá y en el reino de los cielos, porque esto es camino de preparación a la vida eterna. Somos peregrinos en gracia de Dios. Esa es nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza, donde hemos de reunirnos todos seres amados como ángeles. Por eso la espiritualidad es transversal a todo. Nunca muere. La materialidad sí es corruptible, se queda en este mundo. Y la intelectualidad también es conocimiento, muere con la muerte física.
también se corrompe con lo material. Ahí se queda. El conocimiento humano se queda en lo humano, pero la sabiduría divina, en la espiritualidad, en conectar corazón y razón, desde el sentimiento en Dios, eso es imborrable. Ahora, como se lo dice a los saduceos y a los fariseos y a los que estaban ahí en ese balbuceo, a los que juzgue dignos por su santificación, estará a la derecha, o sea que no a todos. Hay que hacer el trabajo. Ora et labora, decía Benito Abad, nuestro hermano benedictino. Y es la oración y la acción, y no con los labios. Es oración con el corazón, como decía Santa Teresa de Jesús. Una conversación amorosa con quien sabemos nos ama y a quien amamos, que es Dios. Esa es la oración. Y se da gloria a Dios poniendo al servicio, decía Fray Alejandro Tobón también precisamente en la meditación, con las dignas oración, meditación, el ayuno y la acción, pero acompañadas de la vida sacramental, la bautismación en Jesucristo, Salvador, la santificación con el Espíritu Santo y en la cocreación con el Padre Creador, y ahí está la común unión de la comunidad que somos siendo, en gracia de Dios, cristiana, en mente, en alma, en cuerpo, la conversión permanentemente, esa renovación, esa transformación, para no caer en desgracia, por desgracia, y no perder la gracia, hay que vivir en gracia, y eso es, además de esa conversión que es por la misma confesión, reconocer las culpas, comprometerse al salir de ellas y del tentador, alejarse del opositor, del enemigo, del adversario, del temerario del patán, y hacer todo en gracia de Dios, sacrificios de amor en nuestra vida, todo ofrecerlo a Dios. Eso es en la misericordia espiritual, intelectual, emocional, material, natural, porque además con nuestros hermanos seres amados en Cristo, los que no cristianos también, ser misericordiosos. Y con las criaturas que nos han encargado el cuidado de la naturaleza, nuestra casa común. Sea entonces esta meditación de la palabra de Dios hoy que nos ponga en sintonía, sobre todo ante las advertencias que ofrece esta sociedad hoy en día, estos siglos, con cambios de gobierno, con cambios de propuestas supuestamente liberadoras, emancipadoras, transformadoras, porque toman el mismo lenguaje nuestro, cristiano, para convertirlo circo y confundir. Ese es el enemigo, a los niños y niñas, con esas famosas formas de pederastia que se van tomando asiento en el Sanedrín, que es el Senadrín de la República, aprobando leyes que permiten el acoso, el maltrato, la violación, el ultraje y el deshonor de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, generaciones venideras. Estamos llegando a hacer realidad esa profecía de la que hablan ahí, de San Pedro y San Pablo. Tantos herejes, tantos falsos profetas, falsos maestros y falsos sacerdotes que están enredando nuestras almas, nuestras conciencias y nuestras formas de creencias. Bendito Dios, sigamos unidos en oración, pero con acción, una acción liberadora. Necesitamos ser cristianos comprometidos en un activismo
santificador. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo.